Este episodio puede acercarte a que te plantees la vida desde otras perspectivas y también a que puedas ver la muerte desde otra mirada. Hay información nueva y como todo lo nuevo podemos incorporarlo o rechazarlo. Recomendamos que lo pases por el cuerpo, que lo sientas. Ahí estarás cerca de tu verdad. Vas a ver que este episodio puede abrirte a nuevas preguntas y a la vez quizás encuentres las respuestas que hace tiempo estabas buscando. Bienvenidos a la nave. El psiquiatra Ian Stevenson investigó alrededor de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, describió uno de los más intrigantes, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. El matrimonio Pollock salió de su casa para acudir a la misa del mediodía. Sus dos hijas, Joanna y Jacqueline, querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia. Al doblar una esquina, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea. Un año después del fatal accidente, los padres aún destrozados quisieron volver a formar una familia y el destino les regaló una sorpresa: gemelas. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 2 años empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Mary y Susan. Así nombraron a las 2 muñecas guardadas en un sótano, el mismo nombre que le habían puesto tiempo atrás sus hermanas fallecidas. Un día volvieron a su antigua casa familiar y reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle se abrazaban fuerte a sus padres. Según documentó Stevenson, al cumplir los 5 años, los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubieran existido. Un viaje a la integración del ser. Un viaje por las historias de vida. Un viaje por las emociones, experiencias, patrones y programas. Un viaje por la naturaleza de todas las cosas. Viaje al encuentro de nuestra biología. Para conocer qué somos y de dónde venimos. Bienvenidos a la nave de alguien que nos alegra. A la hora de definir a la conciencia, ¿a quién podemos sugerir? A la persona que unió la ciencia y la espiritualidad en su más profundo desarrollo. Estamos hablando de Jacobo Grinberg. Vamos a verlo en los archivos de la nave. El término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico.
O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Seguimos en viaje. Ahora en la nave vamos a compartir segmentos de entrevistas. Tenemos a dos terapeutas de vidas pasadas, Aldana Casal desde Buenos Aires y Eduardo Slavi desde Uruguay. A mí me gusta pensar a la técnica de la terapia regresiva como una técnica del alma, una técnica psicoterapéutica que es para curar el alma, y entendiendo que el trauma es la asociación de un evento que es sorpresivo y repentino, que perturba el bienestar de una persona y que está cargado de una emoción. La terapia de vidas pasadas entiende que ese trauma, como no hay tiempo, puede venir de esta vida o de otras vidas. Y hacer una terapia de este estilo tiene un montón de beneficios porque no importa de dónde viene esa información. Muchas veces pueden ser metaforizaciones del inconsciente, pueden ser así como los sueños, pueden ser experiencias de vidas pasadas. Entonces, poder hacer lo que es la abstracción del síntoma, resignificar esa historia, darle un cierre, verdaderamente alivia, sin importar de... A mí lo que me interesa, lo que me gusta de la técnica es que uno no tiene que creer en la reencarnación para tener una experiencia con las vidas pasadas. Porque, como te digo, esa información puede ser un relato que alguien necesite sacar de adentro suyo y que necesita ser alojado y reinterpretado. Exacto. Quizás en esto está bueno esto que destacaste, que no hace falta creer, sino que es volver a vivenciarlo, porque donde se discute es de decir, importa mucho que sea verdad o no, y quizás lo que importa es el sanar hoy. Tiene que ver mucho más con eso. Sí, totalmente. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, en las sesiones, que después de hacer una experiencia así, uno queda sin entender qué pasó, ¿no? El otro día una chica me decía, ¿qué me hiciste? ¿Qué fue todo esto que apareció? Porque queda la incertidumbre de si fue real, si no, de dónde vino esa información. Y lo importante es que no buscamos comprobar si fue real, sino lo posterior a hacer una terapia de vidas pasadas. En ese tiempo, si hay cosas que se atenuaron, si hay síntomas que desaparecieron, si hay angustias que se fueron, eso es lo que vale. Por un lado, esa idea que se tiene de la hipnosis, que además seguramente que fue vendida por una hipnosis de circo. Nosotros tuvimos Tuzán, claro. Tal vez tú te acuerdas. Claro es que decir, sí. Todo el show, y bueno, todo eso está en el imaginario de la gente. Aprendí a hacer, un psicólogo argentino, a hacer regresiones con hipnosis. Pero como he sido muy crítico también de cada cosa que hago, dije no, quiero hacer que sea absolutamente consciente la persona. Entonces lo que yo hago, le explico a la persona, es cual si fuese una meditación guiada. Entonces le digo, olvídate de que esto va a ser una regresión. Vamos a jugar con la imaginación. Yo considero de que mi arte es correr el punto de encaje, es decir, es sacarlos del pienso. Si la persona le digo, ¿dónde estás? Y me dice, pienso que... No va por ahí, no es el pienso. Entonces, podría decirte, y sin que esto sea un tema de ego, que tengo el arte de correrle el punto de encaje, de que la persona salga del pienso y se permita ella misma, consciente, recibir
mensajes, recibir la información desde otro lado. Ahora, les digo, no tengo idea cómo la vas a recibir. Le explico para que ellos abran el panorama. Bien. Porque de pronto a una persona le pregunto, después de que le fui guiando, que ya llegó un momento en que ya se salieron del pienso y están, podríamos llamar, si hablamos del lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, están con el lóbulo derecho abierto, con la conexión con su propia alma. Por eso es que al trabajo que hago yo le llamo conexiones con el alma. No le llamo ni regresiones a vidas pasadas, porque además no sabe si va a ir a vidas pasadas, a vida futura, a esta o a un espacio interdimensional. ¿Dónde va a estar la información? Me acuerdo de una chica que de hecho ella me contó la historia, me permitió que la publique, que tenía asma desde muy chiquita, tenía también afecciones en la piel y bueno, hicimos una regresión que de hecho a mí no me gusta decir, bueno, vos por este síntoma necesitas 3 sesiones, vos 4 o 5, sino que lo dejo más libre albedrío del alma, el tiempo que necesite para trabajar. A veces un síntoma con una sesión se elimina, a veces requiere un trabajo aparte en la terapia de cada uno, a veces se necesitan más de una sesión. Entonces, con esta chica estábamos trabajando, bueno, el tema de los ahogos, del asma y también el tema de la piel, y resulta que era una regresión en donde estaba en un campo, ella se veía en un campo, se veía como secuestrada, había unos hombres que la tenían en ese lugar. Bueno, toda la historia, mucho no me lo acuerdo, pero sé que en ese lugar le pegaban, la maltrataban, ella se quiso escapar y cuando se quiso escapar no lo logró y la mataron. Y en ese lugar de estar atrapada, eso le generaba ansiedad, le generaban los maltratos o lo que le estaba pasando, los síntomas en el cuerpo. Y ella me escribió después de esa sesión que no tuvo más asma, el síntoma desapareció, de hecho usaba... El PAF, ese. Sí, dejó de usarlo, pero por indicación del médico, por supuesto. Sí. Y los síntomas en la piel que tenía como herpes, que muchas veces se asocian a experiencias de abuso en otra vida, ella había pasado por una experiencia así, también empezaron a atenuarse la piel. Y eso fue a mí, porque fue uno de los primeros que yo tuve, muy interesante porque hicimos una sola regresión. Hay una corriente que está criticando la terapia, criticándola mal, digamos. No sé por Vaya qué. Ellos, que se entretengan con eso. Como todo va a tener la antítesis, el antagonista, siempre va a haber. Si nos pusiéramos a defenderla sería un tema de ego. A esto viene el que siente que lo necesita. Exacto. Y con el sentir no hay nada que Si esta te hace dudar, marchaste. Porque ahí tenemos que ver hasta dónde el racionalismo nos lleva. Yo soy un tipo racional. No, a veces digo que he sido para que mi inconsciente no me escuche y me lo siga poniendo adelante, ¿está? Claro. Porque el racionalismo me trajo, a ver, vamos a ver, acá tengo un cuaderno, me trajo en esta investigación así hasta un punto acá y me dijo yo sé hasta acá, de acá para adelante no sé nada, entonces ahí o me caigo o me tiro al vacío. Pero el racionalismo hay cosas que no sabe. Claro. Por eso de dónde vengo, a dónde voy, no tiene la más pálida idea el racionalismo. No. La terapia de vidas pasadas y la creencia de la reencarnación han evolucionado desde las antiguas tradiciones filosóficas y religiosas hasta convertirse en ramas terapéuticas contemporáneas. Si bien hasta hoy en día siguen siendo un tema polémico en la comunidad científica, su impacto en quien practica esta terapia es innegable, ofreciendo una perspectiva integrativa para la sanación y el autoconocimiento. Desde tiempos ancestrales, las diversas culturas han utilizado técnicas similares a la hipnosis en rituales espirituales y curativos. En los templos de Egipto y Grecia, los sacerdotes inducían a los enfermos a un sueño sagrado, donde recibían visiones curativas, y en la India, con el hinduismo y el budismo, los textos védicos mencionaban estados de trance profundo, relacionados con el karma y la reencarnación. Se creía que estos estados permitían acceder a memorias de vidas pasadas y como beneficio consideraban la conexión con lo divino, la sanación espiritual y el acceso a memorias de vidas anteriores para comprender el presente. Los monjes y los chamanes de diferentes tradiciones actuaban como guías en las mismas.
En los siglos XVIII y XIX, la hipnosis comenzó a separarse de lo místico y se acercó a explicaciones más naturistas. Fue Franz Mesmer quien propuso el concepto de magnetismo animal, afirmando que un fluido invisible en los cuerpos podía ser manipulado para curar enfermedades mediante pases magnéticos. Aunque su teoría fue rechazada, inspiró a otros que siguieron con su trabajo. James Brain, que fue un médico terapeuta escocés, quien fue considerado el padre de la hipnosis. Él quitó la hipnosis de la sombra del mesmerismo y desarrolla técnicas de inducción de trance para utilizar a la hipnosis como anestésico en cirugías, metodología que hasta el día de hoy se sigue utilizando alrededor del mundo. Luego, más tarde, aparece Milton Erickson, quien toma esta información y no solo la perfecciona, sino que la lleva a otras corrientes de la psiquiatría, la psicología y la neurología. Aquí los beneficios de la terapia eran con un enfoque a los tratamientos de los trastornos nerviosos, la histeria y los dolores físicos. En los últimos años, la hipnosis ha sido utilizada no solo con fines terapéuticos convencionales, sino también para explorar teorías más avanzadas sobre la conciencia. Aquí tenemos a Brian Weiss, un famoso y prestigioso psiquiatra que popularizó la terapia de vidas pasadas basado en que los recuerdos de otras encarnaciones pueden influir en traumas actuales. Michael Newton propuso la teoría de vida en 3 vidas, explorando estados de conciencia donde las personas acceden a experiencias fuera del tiempo y del espacio. Chopra y otros exponentes del nuevo paradigma han cambiado la hipnosis con la física cuántica y la espiritualidad, hablando de la posibilidad de vidas simultáneas en diferentes dimensiones. La idea de la evolución de vidas pasadas a vidas simultáneas es un concepto que viene de diversas corrientes filosóficas, espirituales y esotéricas. Seguimos en viaje. Tenemos 2 entrevistas más que son un lujo. Desde Miami, Liliana Holman, discípula de Brian Weiss, y desde Córdoba, Unquillo, Rebeca Kovacs, con 25 años de experiencia en terapias. Vamos a las notas. ¿Por qué tendría que hacer una terapia regresiva? Para perder el miedo a la muerte y para ir preparándonos a ese momento de vivirlo de una manera diferente para cuando nos toque, y a todos nos va a tocar despedir a seres queridos. Es inevitable eso. Ahora, vivirlo de otra manera, saber que nos vamos a volver a encontrar en otro plano o en otra encarnación, ya da un alivio. Entonces, sí, no nos vamos a evitar la tristeza, por supuesto, pero va a haber comprensión. Y cuando hay comprensión es como caricia, ¿no? Como, Sí. es como, bueno, ¿no? Ir preparándonos para eso no es que se terminó todo. Es mentira que se termina todo. La vida continúa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es eso, la vida continúa, ¿no? Es como que... Y hay algo que también, bueno, lo pregunto desde tu mirada y cada uno habrá desarrollado su teoría, está entendido que seguimos, que el alma sigue trabajando, evolucionando más que trabajando, evolucionando, pero la pregunta es, ¿y hacia dónde vamos? Vamos hacia la luz. Bien. A unirnos, ¿no? Claro. A unirnos. Vamos hacia la luz. Como pensaba si somos también un fractal de algo más grande. Claro, totalmente. Sí. Es así como los hologramas, ¿no? Lo grande está representado en lo chiquitito. Claro, y así. Claro. Y ahí empieza, y creo que también cuando también vayamos evolucionando va a haber preguntas hasta mucho más potentes, ¿no? Que uno se irá haciendo. Y sí. Pero bueno, pero para esta tierra me parece que está más que suficiente entender esto, porque tenemos también un programa que está limitado, pero porque nos protege esa limitación. Sí, pero yo me acuerdo de un libro de catequesis que decía, aunque somos limitados, estamos llamados a la perfección, ¿no?
Y yo creo que el gran llamado ahora es vivir en paz, que seamos capaces de vivir en paz, que tomemos decisiones. Yo a veces le digo a mis amigos, a mis familiares, seres queridos, pacientes, digo, cuando tienen que tomar una decisión, tomar la decisión que te dé más paz, lo que te dé más paz. Eso es. ¿No? Y por eso también la mayoría de las personas que experimentan una regresión, más allá de lo anecdótico de verse de una manera, lo otro, es que sienten la paz, porque sienten el alma, ¿no? Como tu programa, alguien que nos aloje. Estamos desalojando el alma todo el tiempo. Claro. Entonces, como, ahí decís, no, sí, me habita el alma. Exactamente. Y ahí Exactamente. estamos. Y ahí me alojo. Exacto. Y en esa búsqueda de paz, también digo, como aporto, que a veces es poner un límite también. No es que siempre, no es todo del lado que está todo genial, porque la paz necesita de ese condimento también. Totalmente. Sí, el autorrespeto, es decir, hasta acá llegaste. Claro, listo. A mí me encanta y me alegra profundamente cuando después de una sesión de regresión a los 10 días la persona me dice no sentí más esa angustia. Qué lindo. Es alucinante, porque además las regresiones sanan una diversidad de temas. Claro. Que se resuelven con una regresión, que es como mágico. Sí, con una. Hermoso. Eso es importante destacar, es a veces una regresión. O sea, no es que hay que ir acá todo el tiempo a hacer sigo, ya está. Claro. Es una vez y después análisis. Te voy a contar un caso. Sí, te lo iba a pedir, porque así como Brian tuvo a Katherine, ¿qué tiene Rebeca? Mira, bueno, del estilo de Katherine te voy a contar dos casos. Bueno, uno es que yo atendía a un matrimonio separados, hacían regresiones cada cual. Él tenía un problema de unas alergias en las manos y era guitarrista, te hablo hace muchos años atrás, entonces trabajamos su alergia de las manos porque le dolía, no podía tocar la guitarra. En la regresión él experimenta cuando lo traen como esclavo a Cuba, un hombre negro, y bueno, queda como esclavo. Y finalmente, en el último tramo, él recuerda su muerte en ese momento. Y su muerte, él cuenta que está vestido con un pantalón verde de trabajo, así de un algodón, y que en la habitación estaba la que era su esposa aquí, que yo atendía también, y que la habitación tenía como unas cañas alrededor, y se muere. Sí. Termina. Va a la casa y le cuenta a la mujer, y le dice esto, sabés que yo estaba acostado, estaba en mi lecho de muerte, con un pantalón verde, sí, le dice ella, y yo estaba al lado tuyo, y con las cañas, y ella describe toda la habitación. Ay, no me digas. O sea, confirmó que todo. Pero ella ya lo sentía, lo sabía, todo. Claro, cuando él le empieza a contar, se le destapa el recuerdo, y ella continúa con el relato. Eso es genial. Mira, se me puso la piel de gallina porque es genial, eso sí, es muy, muy, muy cierto, claro. Tengo ahí estas son preguntas de curiosidad, o sea, yo al ser periodista me mueve la curiosidad y digo, si tuviste alguna regresión que vos te dabas cuenta que no era un humano, que en otra vida que podía haber sido o energía o de otro planeta. Sí tuve personas que se vieron en otras dimensiones, sí. Y entonces me decía, ¿cómo te explico el color que estoy viendo? O también, como acá hay mucha paz, acá hay todo, como otra forma de vida, sí. Y en el lenguaje se nos complica explicarlo. Sí, es como dice, ¿cómo te explico? Pero acá hay toda una armonía y una convivencia como reinado de paz, ¿viste? Sí. Algo así. Sí, eso es como otra comprobación de todos, de que podemos subir, bajar, venir, o sea que es todo una... Porque realmente encontramos en la Tierra, por muchas cosas que uno va leyendo o estudiando, que conviven también muchas razas acá. Es como un planeta escuela, vamos a decir. Y sí, el famoso crisol de razas desde
en todas sus acepciones. Sí. De estas, hay una parte muy técnica, teórica, pero que es esta cosa de que las almas bajan como en mónadas, ¿no? Como en grupos álmicos y se da, por este relato que decís, confirma que nos vamos entrelazando. Quizás tu hija fue tu padre, porque cambian los sexos, todo, ¿no es cierto? Es una cosa... Sí. Sí. Es como si fuera en esta escuelita trabajar en grupo. Totalmente. Algo Sí, así. sí. Igual no siempre lo he podido confirmar esto de todos los vínculos, pero sí muchas veces sí lo he confirmado. Y vos, por ejemplo, a vos sos de las que te interesa confirmar algo, o ya con la terapia en sí ya está para vos. Sí, la verdad que, mira, yo intento confirmar cuando la persona tiene recuerdos muy vívidos y hay gente que recuerda con años, con pelos y señales, con nombres. Entonces ahí intento hacer preguntas para confirmar. Pero realmente yo lo que confío y sé que es así, que la realidad psíquica es lo más importante. O sea, a mí no me importa si es verdad, si no es verdad, porque es lo que la persona experimenta y en todo caso es su propio mito. Una persona que tenía miedo a la velocidad y migraña. Y vos decís, ¿cómo se unen eso? Y en la regresión era que la estaban llevando a toda velocidad en un carruaje, se golpea la cabeza, último día de su vida, y ahí está. Y después de esa regresión empezó a manejar y se le fue la migraña. Y vos decís, claro. No podías pensar cómo iban a estar unidos el miedo a la velocidad con la migraña. Y bueno, veremos. Hace muchos años yo estaba con un paciente, estábamos trabajando y él termina la regresión diciendo que estaba en el año 1880. Entonces yo le digo, bueno, ahora te pido que vayas a tu siguiente encarnación. Y se fue al año 1790. Entonces le digo, ¿cómo? Te dije, por favor, vayas a la siguiente. Esta es la siguiente. Perfecto. Es que para mí no son vidas pasadas tampoco. Ahí está. Yo dudo, yo creo que son vidas paralelas. Ahí está. Entonces ahí empecé a investigar el tema del tiempo y empezar a entender que son distintas frecuencias, ¿no? Es que acá está todo, son distintas frecuencias. Si tenés que tener la experiencia de la carroza, vas a la carroza, tenés que tener la experiencia de, bueno, exacto. Está todo. Porque, entonces son vidas paralelas. Claro. El objetivo es sumar experiencia al banco de datos sálmico en diferentes estratos vibratorios. En el camino a la integración como fractales del Dios Universo, primero existimos en planos superiores, sutiles. Ningún alma es creada en la densidad. El fractal de Yo Soy, denominado alma, va haciendo camino de descenso hasta llegar a estos planos, tercera, cuarta y quinta dimensión, donde se conserva la fisicalidad. ¿Y esto por qué? Si solo desarrollas lo angelical y no conoces la densidad, no estarás completo. La reencarnación es un programa. Aquí, en este planeta, somos adámicos y crísticos, para evolucionar en amor. Cada planeta tiene su propio programa. Se pactará previamente de acuerdo a la necesidad del alma. El libre albedrío también es un programa para que puedas llevar a cabo tu misión. Como tendrás que decidir, anclarás la experiencia cuando te das cuenta por ti mismo. El qué viniste a hacer es tu contrato y será lo que tienes que descubrir. Se te facilitará todas las reencarnaciones que necesites para aprobar tu programa. Como herramienta en estos planos se nos designó el pensamiento lineal, un pensamiento detrás de otro, y la dualidad, las cosas son de una manera u otra, y el tiempo, como un cartel que marca lo aprendido. En el universo es distinto, hay múltiples e infinitas posibilidades y no existe el tiempo. Se nos complica entenderlo desde el programa humano porque queremos llevarlo a lo conocido. Objetivo: encontrar el todo podría definirse como una conciencia que experimenta todas las realidades posibles, siendo nosotros sus avatares con un apego identitario, el ego. Tradicionalmente, muchas religiones y filosofías orientales como el hinduismo y el budismo hablan de reencarnación en términos de vidas pasadas y futuras, entendiéndose el tiempo de manera lineal. Sin embargo, en corrientes más modernas de espiritualidad y metafísica, se plantea que el tiempo no es lineal, sino simultáneo, lo que implica que todas las vidas existen o coexisten al mismo tiempo en diferentes realidades o dimensiones. Aunque no es un concepto espiritual en sí mismo, la física cuántica ha influido en la forma de que muchas corrientes espirituales experimentan la existencia. La teoría de multiversos, o de no localidad, o de superposición cuántica, sugieren que múltiples realidades pueden coexistir simultáneamente. Esto fue usado como puente para entender
cómo podríamos estar viviendo múltiples vidas al mismo tiempo en diferentes planos. El paso de entender vidas pasadas a vidas simultáneas implica un cambio de paradigma. Cuando hablamos de vidas pasadas, hablamos de experiencias lineales en el tiempo, antes y después. Cuando hablamos de vidas simultáneas, esas experiencias coexisten en diferentes realidades, donde el alma se expande en múltiples direcciones al mismo tiempo. Desde esa perspectiva, cuando accedemos a vidas pasadas en meditaciones o regresiones, estamos sintonizando con otras experiencias de nuestra conciencia. Nos estamos sintonizando con un fractal de nuestra alma.